Estamos, ¿verdad? ¿Podemos comenzar? ¿Gente? ¿Podemos comenzar? ¿Ustedes ya están? Bueno, entonces vamos a comenzar. Cuando me digan. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar. La gente ya entró ya, no sé, porque va ahora a lanzar. Sí. Entonces, hay dos recién. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Mientras que la gente se va adhiriendo, vamos entrando nosotros poco a poco. Sí, por eso, porque recién parece que es largo, ¿verdad? Ahora envío, entonces hay que esperar un segundito para que la gente pueda ir entrando poco a poco. Sí. A veces sí tengo suerte en conseguir esto, si no. Mira, Marco todo rápido porque el padre para la eficiencia. Bueno. Estamos entonces, vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo no sé si ustedes están preparados hoy para hacer una media horita más también, no sé. Entonces, para poder recuperar, porque el lunes pasado yo no estuve, ¿verdad? Entonces el próximo lunes también otra media horita más, ¿está? Así volvemos a recuperar un poco para poder desarrollar nuestros temas. Bueno, pero ustedes ni se van a dar cuenta, vamos a ir desarrollando y ustedes van a ir dándose cuenta de lo que vamos hablando. Bueno, nosotros estamos aquí hablando principalmente sobre la neumatología, ¿se acuerdan? Sobre el Espíritu Santo. Esto es lo importante que tengamos en consideración, es decir, el Espíritu Santo. Y habíamos hablado ya desde un principio que al hablar del Espíritu Santo nosotros estamos hablando principalmente de las tres personas, decimos, de la manifestación de Dios. Primero, ¿se acuerdan? Era el Padre. Segundo, el Hijo. Y el tercero, el Espíritu Santo. Principalmente esta teología, porque aquí estamos hablando de teología, ¿entienden? Teología. Cuando se habla de la Santísima Trinidad, estos son elementos posteriores ya en la vida cristiana, una teología que comienza a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios y se va descubriendo cómo Dios se manifiesta. Cuando hablábamos del Padre, hablábamos de un Padre creador, ¿verdad? El Padre es igual a la creación, creador. Esta es la característica principal. Cuando hablamos del Hijo, hablamos de ¿qué cosa? De la redención, es decir, de la salvación. Y cuando hablamos ahora del Espíritu Santo, que es nuestro tema principal y queremos centrarnos, aquí entonces es de la, podemos decir así, de la santificación. Santificación o de la realización o de la plenitud. Es la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios que se manifiesta para el hombre, pero en cuanto que el Creador se manifiesta a través de las obras de la creación, aquí la redención a través de la muerte en cruz, de la salvación, vamos a decirle así, muerte y resurrección, entonces aquí, en cuanto que al Espíritu Santo, se manifiesta ¿en dónde? En la comunidad, es decir, en el accionar de la comunidad. Un Dios Padre que se muestra a través de la naturaleza. ¿Se acuerdan que decíamos el Antiguo Testamento? ¿Cómo Dios se manifestaba a su pueblo? A través de truenos, ¿entienden? A través de relámpagos, a través de la creación. Todo eso nos habla el Antiguo Testamento. Es la fuerza de Dios Padre, capítulo 19 del Éxodo. Ellos van y se encuentran ante el monte Sinaí. Cómo Dios se manifiesta con una nube y después trueno y relámpagos y tiembla la tierra, etcétera, etcétera. Ustedes lean Elías dice que sube al monte y en un momento, ¿qué es lo que escucha? Escucha el terremoto, pero ahí
dice como que estando esperando la presencia de Dios. Después viene el fuego, después viene el viento huracanado. Y después al final viene una suave brisa, ¿verdad? Brisa. Y es ahí donde Dios se manifiesta. Que incluso esa palabra brisa es interesante porque la palabra brisa en el fondo se utiliza también para la conciencia. Nosotros decimos también, ¿verdad? Siempre en nuestra teología, ¿dónde Dios se manifiesta? ¿Dónde te habla Dios? En tu conciencia, decimos. El famoso halaj, Dios que camina, en el capítulo 3 del Génesis, nosotros sabemos que Dios dice, a la hora de la brisa, se puso a caminar, ¿verdad? Dios que camina a la hora de la brisa. Y es el hombre que se quiso esconder o se escondió de Dios detrás de los árboles del jardín. O sea que, ¿en qué momento nosotros descubrimos la presencia de Dios? En el momento que entramos en nuestra propia conciencia. Si nosotros no entramos en nuestra conciencia, es imposible descubrir a Dios. Bueno, y esto es lo que significa para nosotros la Trinidad, una manifestación de un Dios, pero que se va a manifestar sobre todo en la comunidad. Se va a manifestar en la comunidad. Cuando Lucas está prometiendo, y Lucas te habla de 3 tiempos, 3 momentos importantes, el primer momento es el momento de la acción de Dios a través de toda esta naturaleza. El segundo momento, a través de la redención, Jesús, Dios mismo que se encarna, entra, camina con nosotros. Y ahora, la neumatología, es decir, la presencia del Espíritu Santo, que nosotros lo entendemos, en el accionar de Dios, pero ¿a través de quién? A través de nosotros, a través de la comunidad. Es como decir que Dios se encarna, pero ¿dónde se encarna ahora? En la comunidad. La construcción del reino de Dios no lo va a hacer más Dios Padre. Él no va a enviar ningún rayito ahí o lo que sea para que cambie el mundo, para que cambie nuestro país, para que deje de ser corrupto. No es que Dios hace, ojalá Dios haga así, porque aquí va a cambiar, es tan difícil que esperamos hasta queremos creer en un Dios Zeus, ¿verdad? Que interviene desde afuera. Le tira ahí un rayo a nuestro presidente, a nuestro ministro, a nuestro corrupto fuera y cambia de cabeza. Ah, ¿dónde estoy parado? Van a decir, ¿verdad? Y cambia. Bueno, pero eso sabemos que no va a suceder. El accionar ahora, el tercer momento, es esta, de santificación. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿A través de quién? A través de nosotros. Es decir, a través de la comunidad. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que esto es esencial y fundamental? Los que estuvimos recién en la misa, estuvimos hablando justamente de una teología retributiva, ¿se acuerdan? En el cual el hombre piensa, he pecado, por eso Dios me ha castigado, tengo que convertirme para que Dios me vuelva a restituir todo lo que yo he perdido. Es mucha retribución, pero al final de cuentas esto es lo que Pablo le llama gracia. A esto Pablo le llama gracia. Y es en la teología de San Agustín y en la teología cristiana tiene como base esencial y fundamental la gracia, la gracia. Pero la gracia, sobre todo, que se habla también en Pablo, es muy importante que tengamos en cuenta, porque durante la historia de la Iglesia, ya en los primeros siglos del cristianismo, después con Lutero, protestantismo, etc., se acentuó mucho la gracia como si fuese que ya hace todo. La gracia, de ella y salvama, con tal de que crea y que diga con tus labios, etc., repitiendo lo que dice justamente la teología paulina, entonces ya está salvo, ¿verdad? Pero uno no entiende que Pablo, cuando está diciendo, se está refiriendo a un discurso totalmente parenético. Parenético, ya hemos dicho que quiere decir que es de acción. La fuerza del Espíritu Santo te lleva ¿a qué cosa? A actuar, a acción, accionar. Se tiene que dar cuenta uno de que verdaderamente te convertiste. Si no, decimos, ay, se arregló el Espíritu Santo, ay, esto y aquello. Pero podemos seguir campante igualito que antes. No cambiaste nada. Entonces quiere decir que aquí es una mentira. Y ustedes saben muy bien cómo es Pablo. Pablo es bien concreto y nos da siempre con un mazo. Bueno, entonces, anoten ahí, vamos a entrar un poquitito más en algunos detalles de la neumatología cristiana. Neumatología quiere decir el estudio sobre el neuma. Neuma quiere decir espíritu. El neuma, lo neumatológico. Se refiere siempre a este estudio del Espíritu Santo.
en la teología cristiana. Esto es en toda la teología cristiana, también dentro del aspecto protestante, el aspecto de los ortodoxos, el aspecto de todas las comunidades cristianas, todos tienen la fuerza del Espíritu Santo, entonces con algunas interpretaciones diversas, pero que hay claves que nos unen, y esto es lo importante. Y pongan ahí, la primera característica de esta neumatología cristiana es la persona. Persona, aquí está el tema principal. Hablamos de persona. ¿Qué quiere decir cuando nosotros estamos hablando de la persona del Espíritu Santo? Ya hemos dicho aquí, ¿qué quería decir persona? Venía de prosopon, ¿te acordamos? Te olvidaste ya. No, ese no. ¿Qué quería decir el prosopon? Quiere decir la manifestación, de ahí viene la persona. Vos tenés una personalidad, cada uno es una persona. Padre, respéteme porque yo soy una persona, ¿verdad? Cada uno de nosotros es una persona diferente. Es decir, vos te manifestás así como vos sos. Nadie se puede manifestar como vos, porque vos sos vos, ¿entendiste? Vos sos totalmente diferente, vos totalmente, ¿entiendes? Todos somos diferentes. Y eso quiere decir, vos sos una persona, porque el prosopon quiere decir, yo me manifiesto de esta manera, ¿entendiste? Y no hay ni si sos melliza o gemela, ni tu gemela se va a manifestar como vos te manifestás. Cada uno es cada uno, y más ella a veces la abuela, cada uno es cada uno. Y eso es interesante, la ducatrina, ¿verdad? Pero sin embargo, te está diciendo esa realidad. Bueno, cuando estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, quiere decir que esta es una manifestación total y absoluta en una forma diferente de lo que nosotros dijimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que la función específica del Espíritu Santo, y anoten eso porque estamos en esta neumatología, tiene su característica. Y la característica, ya hemos dicho, es desde el aspecto teológico siempre, ¿verdad? Y bíblico, porque lo tomamos desde la Biblia, de que el Espíritu Santo es el que actúa, el que mueve. Ahora entonces ya no es Jesús el que va a venir a mover las cosas. San Juan, sobre todo, ahora estamos desarrollando a través de la televisión, ¿verdad? Estamos desarrollando el Evangelio de San Juan. Estamos comenzando, estamos en el prólogo, estamos recién en el versículo 2 y 3, creo que estamos, del capítulo 1, ¿verdad? Hicimos toda una introducción. Si quieren seguir después, si no pueden ver la televisión, mira a través de YouTube. En YouTube está todito, porque nosotros cargamos día a día todos los cursos teológicos ahí. Y allí, pero todavía no llegamos, cuando lleguemos y cuando Jesús se va despidiendo, Él justamente dice, no lloren porque van a llorar, etcétera, etcétera. Yo sé que van a llorar, pero no se preocupen, pues yo les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. ¿Entienden? O sea, Jesús dice, no soy yo el que voy a venir otra vez a hacer las cosas por ustedes. Yo hice ya el camino con ustedes, nosotros hemos convivido y tuvimos una experiencia, esa experiencia de fe que ha quedado en la comunidad y por lo tanto son ahora ustedes los que deben llevarlo adelante. Y así como ustedes tienen que llevarlo adelante, quiere decir que esta función de la persona, de la manifestación, por eso yo le hice el ejemplo. Si vos sos Espíritu Santo, vos tenés tu forma diferente de manifestarse. Si yo soy el Hijo, mi forma del prosopon de manifestarme es diferente al tuyo. ¿Entendiste? Pero, dice, ¿por qué decimos que es una sola persona, un solo Dios y tres manifestaciones, tres personas, tres prosopon? Pero es siempre el Dios que se manifiesta. Él les recordará todo lo que ustedes ya han aprendido. Él les recordará. Bueno, esto es importante que nosotros tengamos entonces como primera característica. Cuando hablamos de la característica de la neumatología, en primer lugar, define al Espíritu Santo como una persona, con una función específica. Y una persona, ya dijimos, de la Santísima Trinidad. Segundo elemento, dentro de esta característica, vamos a poner ahí
Este vamos a poner aquí entonces. Lo primero es que es una persona, es una manifestación. Es una manifestación como manifestación con sus características propias dentro de este realizar el reino de Dios, dentro de este realizar la obra salvífica de Dios. Ahora nos vamos a entrar otra vez en los detalles. ¿Se acuerdan desde el primero cuando hicimos nuestra introducción a la Biblia? Decíamos que el único tema de la Biblia, ¿cuál es el único tema de la Biblia? La historia de la salvación. No se olviden de eso. Solamente la historia de la salvación. Entonces, el Espíritu Santo, cuando se está manifestando o cuando tiene una función específica de accionar, siempre se va a referir o siempre va a apuntar como objetivo, ¿qué cosa? La historia de la salvación. O sea, ¿para qué te va a mover? Maránimo acredita, como decimos nosotros, justamente para buscar esta historia de salvación. Segundo elemento. La obra del Espíritu Santo es siempre vista como un agente de la obra de Dios. Es decir, aquí lo que nosotros estamos mirando es y entendiendo que es agente. ¿De quién? Es agente de Dios. Es una persona diferente, pero siempre es un agente. ¿Qué quiere decir un agente? Un agente quiere decir alguien que está manifestando, pero ¿a quién? Entre comillas vamos a decir, al patrón. ¿Y quién es el patrón? Es siempre Dios, ¿entiendes? Siempre es Dios, siempre es Dios. Pero el Espíritu Santo tiene esta característica, que es un agente del accionar, es un agente de la forma como Dios se da a conocer de Dios mismo, de Dios Padre. Tiene su función específica. Y bueno, por lo tanto, el agente también tiene que hacer algo muy interesante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora lo que el agente tiene que hacer es capacitar. Capacitar significa que tiene que preparar. ¿A quiénes les tiene que preparar? Y les tiene que preparar a los que serán sus agentes, a los discípulos, a sus seguidores, a nosotros en síntesis. Por eso él decía, no tengan miedo, no lloren, por un momento sufrirán, etcétera, etcétera, pero yo les voy a enviar al Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu Santo el que va como agente a actuar dentro de la comunidad. Durante el tiempo de la Pascua, en la misa, yo había tocado varias veces un tema muy importante para definir el accionar de la historia de la salvación como hacían los padres de la iglesia, los primeros cristianos, ¿verdad?, que reflexionaban la Biblia y ellos mismos estaban escribiendo en la comunidad, se escribía la Biblia, ¿verdad?, de acuerdo a sus reflexiones, y ellos reflexionaban, no sé, los que participaron en la misa tal vez se acuerdan, porque repetí como 3 domingos por ahí en mis prédicas para memorizar luego. Entonces, dice, Jesús nace. ¿Para qué? Nace para morir. Muy bien. Muere para resucitar. Resucita para subir al cielo. Primero subir al cielo, que es la ascensión, subir al cielo. Sube al cielo para enviar. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y ahora, envía al Espíritu Santo ¿para qué? Para que nosotros seamos los altos Cristo. Muy bien, podemos utilizar esa palabra para ahora capacitarnos, ya que utilizamos aquí. Es un agente capacitador. Ahora sos vos el que vas a hacer un programa de televisión que se llama Iglesia Peregrina, ¿verdad? Entonces, vos tenés que ser agente ¿de qué? Agente del Espíritu Santo. ¿Vos qué? Vos estás trabajando en tu, etcétera. ¿Vos qué tenés que ser? Allí donde estás. Tenés que ser un agente capacitador, ¿verdad? O sea, todos, cada uno de nosotros. Yo en la televisión o lo que sea, si tengo un programa, y bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer eso. Capacitar, es decir,
estamos llamados a ser agentes siempre. Aquí va a ser la palabra capacitar. Capacitar. Pero ¿qué es lo que vamos a capacitar? Y vamos a capacitar a la comunidad. A la comunidad. O sea que tú ya la añades responsabilidad a la comunidad. Cuando nosotros entendemos este aspecto de la capacitación, de que tenemos que trabajar por nuestra comunidad, tenemos que formar nuestra comunidad, entonces entendemos lo que es el ser agente. Para eso está el Espíritu Santo. Eso es dentro de nuestro estudio cristiano, siempre. Porque ya les dije hace rato, no es Jesús el que va a venir ahora a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. No es Dios Padre el que va a venir a hacer lo que nosotros tenemos que hacer a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Va a ser siempre Dios. Va a ser siempre, porque si es agente, quiere decir que es enviado por ¿quién? Por el Padre en este caso. Yo y el Padre le vamos a enviar al Espíritu Santo y Él les recordará todo lo que yo ya les he enseñado mientras yo estuve en medio de ustedes. San Juan, San Lucas también, pero sobre todo San Juan es el que utiliza más esas expresiones. Tercer elemento, cuando hablamos de esta neumatología, cuando hablamos del Espíritu Santo, miramos también de algunos dones y frutos del Espíritu Santo. Vamos a poner este tercer elemento, entonces, los dones y los frutos del Espíritu Santo. ¿En qué va a consistir? ¿En qué consisten estos dones y frutos? Vamos a poner aquí número 3, dones y frutos. Del Espíritu Santo se entiende siempre. ¿Cuáles son estos dones y frutos del Espíritu Santo? Por ejemplo, una de las importantes definiciones dentro de la neumatología cristiana, como los dones, en primer lugar, aparece la profecía. Profecía. La profecía es tan importante. Justamente este domingo estuvimos hablando, ¿verdad?, de Jeremías. Jeremías que anuncia y denuncia, y enseguida ya le condenan y lo tiran al pozo, lo tiran al fango, al barro. Entonces, ¿pero por qué? Porque él se está manifestando como un profeta, sí. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablan, Dios le habló. Podemos tener que todavía no llega el Espíritu Santo que se manda. El Espíritu Santo nace a partir de cuando Jesús asciende No hace falta hacer de un aspecto cronológico. Solamente que en la revelación bíblica nosotros entendamos así, pero fíjate que ya en el capítulo 1 del Génesis y después ya el 2, primero es el Bereshit, bara Elohim, Behaaretz, Behashamay, es decir, Dios creó el cielo y la tierra, etc. Pero después en el segundo versículo ya te dice que la tierra era tohu babohu, es decir, era un caos. Pero ahí aparece entonces el Espíritu, que aleteaba, dice, sobre el caos, sobre el abismo. Esa es la palabra que utiliza en la Biblia, es el ruaj, ¿verdad? El ruaj. El ruaj en hebreo, ¿verdad? El ruaj significa el espíritu. O sea, es la fuerza de Dios ya presente. Pero no hace falta, como le estoy diciendo, porque la revelación también es una revelación que se va dando poco a poco. No es que ¡pum!, todo de una vez, todo de golpe. Sino que nosotros nos damos cuenta que en estos 73 libros que tenemos, de a poquito es como que Dios va dando a conocer quién es Dios. En la medida en que el hombre también como que va preparando su conciencia de conocer y de interactuar con Dios.
a un niño de preescolar, vos no le podés ya enseñar analítica, ¿verdad? Vos no le podés enseñar filosofía o lo que sea. Sino que vas a comenzar con el A, E, I, O, U, K, I, R, M, U y todo eso, ¿verdad? Y así lo hace final. Así nos decía a nosotros. ¿A vos también te decían así? No. No recuerdo. ¿Ya no te acuerdas? A la cuenta, qué memoria flaca. Yo estaba de acuerdo lo que nos decía siempre. No sé si eran chistes nomás, pero la maestra siempre nos decía así. ¿Y a vos qué te decía tu maestra de preescolar? ¿No te acuerdas? Así también, ¿verdad? Sí. Somos de la misma época, lo más o menos nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjense que estos son elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad? Por eso digo, después, esta ya es una teología, como yo le dije, una teología lucana. Lucas ya está en el año 80, 90 después de Cristo. Pero eso no quiere decir que antes ya la presencia del Espíritu o incluso la definición que se da del Espíritu aparece. Aparece la palabra ruaj, y ruaj significa justamente la presencia del Espíritu de Dios. Incluso aparece otra palabra, ¿verdad?, que también significa espíritu, que es el nefesh. El nefesh que nosotros después utilizamos como esencia de Dios, el Espíritu de Dios. Nosotros decimos en guaraní, para entender mejor, ñandeyarapitú. ¿Qué sería ñandeyarapitú? La misma esencia de Dios, el aliento de Dios. Eso quiere decir el nefesh. Capítulo 2, versículo 7 del Génesis te habla de que Dios sopla en ese adamá, en ese barro, en su nariz, dice, sopló. O sea, como diciéndote que es la esencia de Dios. Peñan de Yarapitú es el que entra en este barro. Entonces, con eso está queriendo definir y decirte quién somos nosotros. O sea que vos sos barro y qué cosa, y esencia de Dios. Miren cuál es la definición del hombre. No está hablando de cualquier viroreí. Te está diciendo que vos sos barro, Adamá, sos Adán. Recuérdate que al polvo has de volver, al Adán, a la tierra. Pero recordate que también tenés dentro de ti está la esencia de Dios. Es el Espíritu del Señor. Los griegos, sobre todo Platón, después va a utilizar otra teología, o sea, otras expresiones. Él va a hablar del alma y del cuerpo. Cuerpo y alma. O sea, es casi imposible separarnos de esta realidad en la definición del hombre. Casi todas las culturas descubren como que existe algo que va más allá de nuestro cuerpo, ¿entiendes? Prácticamente casi todas las culturas. San Agustín, ¿qué es lo que hace después? San Agustín lo único que hace es cristianizar el platonismo. La vida cristiana, en realidad, es una cristianización de Platón, ¿entienden? Porque ¿cómo vamos a explicar la esencia del hombre? Y de alguna manera tenemos que explicarlo. Y para eso necesitamos un lenguaje. Y el lenguaje es entonces la forma que utiliza después San Agustín y que se va desarrollando, ¿verdad? Y es muy interesante todo esto, ¿verdad? Muy interesante, pero eso ya entra primero dentro de una filosofía, luego una filosofía que se vuelve esencia de una religión, porque es religarte, vos querés saber pues, quién soy yo, quién es el hombre. Entonces Agustín utiliza la palabra el alma, ¿verdad? Y el cuerpo. Bueno, muy bien. Eso entonces, aquí tenemos, uno de los primeros dones es el don de la profecía. Pero, ¿qué quiere decir profecía? Como yo le estaba diciendo el domingo pasado, nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo ayer, ¿verdad? El domingo, que el profeta Jeremías, que sufre, que le tiran al pozo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es? ¿Por qué a Jeremías lo tiran a la realidad, al pozo? Por tres cosas. Primero, porque él mira la realidad. Desde esta realidad él mira el futuro y por lo tanto él anuncia. Y de esta realidad él mira hacia atrás y mira entonces el pasado. Ese es el verdadero profeta. El profeta no es
que está soñando ahí. Ay, mira lo que va a suceder. Ya acertar. La acertar. Exactamente, no es un adivinador, no es un mago. No. Vos como mamá, si tu hija no estudia, no se dedica, entonces vos ya sos una gran profeta. ¿Qué le dijiste? Mi hija, si vos no estudiás, te vas a aplazar. Después se fue y se aplazó. Mi mamá es una profeta porque opilla para morir. No hace falta que haya soñado y se da cuenta. Viste, mira la realidad. Esta chica no está estudiando. Y así cualquier cosa. Mi hijo, si vos te juntás con esos muchachos ahí, con esos jóvenes que son todos drogaditos. No, yo como mamá soy amigo de ellos nomás. Yo nunca, jamás. No, mi hijo. O profetizaban delante de sí. No es porque ella soñó ahí. Ay, mi hijo, le estoy viendo. Después puede ser que su mamá sueñe y le vea ya a su hijo que está drogado, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero ese sueño, ¿saben por qué es? Por la preocupación que tiene su pobre hijo. Entonces, o soñaba Ipama, yo pensaba Ipama, cualquier cosa. Pero los sueños son en realidad preocupaciones, ¿verdad? Que uno lleva en la vida. Entonces, tu cabeza sigue trabajando durante las 24 horas. 24 horas. Por eso que cuando uno duerme verdaderamente, lo que tiene que dormir es tu cerebro. Si tu cerebro no durmió, vos no dormiste. Ande con Eva ahí, ande Argel, etc. ¿Verdad? Se porte, alguna vez, la queja se con Eva ahí. Bueno, sí. No soñás. Eso quiere decir que vos te drogás. Si no soñás, te drogando. O lo uno o lo otro. Decí bien nomás, decí bien nomás. ¿Qué tomás? ¿Qué droga tomás? Está bien, che. Tenés angelito, entonces. Viví demasiado en la paz de Dios. Una raya de whisky. ¿Cómo? Una raya de whisky. Bueno, después ya no amanecer con sueños, sino que amanecer con cirrosis. Bueno, profecía es eso. Y dice que uno de los dones esenciales y fundamentales justamente del Espíritu Santo es eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que una de las características esenciales que nosotros recibimos de la fuerza del Espíritu es la capacidad que tenemos para discernir, para mirar, para entender lo que está pasando alrededor nuestro. Así es que la fuerza del Espíritu Santo es demasiado importante, porque el Espíritu Santo es el que te ayuda a discernir, a mirar la realidad y a decir, esto es lo que está pasando y por aquí tenemos que caminar, ¿verdad? Bueno, eso es uno. Otra cosa importante dentro de los frutos y dones del Espíritu Santo está también la sanidad. El asunto es que cuando nosotros hablamos de sanidad, aquí esto en latín se dice salutis. Ahí entonces voy a entender, ¿verdad? Salutis. ¿Qué quiere decir salutis? De ahí viene salud, la salud, sanidad. ¿Pero qué quiere decir? Porque algunos piensan, sí, yo tengo el don de la sanidad, porque te toco y te dan hambre, luego eres pererero azul y ya te levantás y ya te sanaste de esto y aquello. No se refiere a eso. Aquí entonces, por eso justamente es historia salutis. Historia de la salvación quiere decir esto, de la realización. ¿Cuál es la verdadera salud? Y que nosotros también decimos, cuando vos estás bien, cuando vos tenés un corazón limpio, sereno, ¿qué es lo que te viene? ¿Qué es lo que tenés? Tenés salud, exactamente. Bienestar, paz, tranquilidad, pues agua, ¿verdad? Ahora cuando vos estás con problemas que aquí, que allá, que tironeo, te hace la contra, esto te hace la contra aquello. Tenés que solucionar esto y después te aparece aquí otro problema. Y andar así, allá. Así pues, ya digo, ¡ay! ¡Uy! No te puedes ni dar un abrazo porque, ¡ay! De esa boca, más bien. Andar así, salutis. Eso quiere decir salvación, pero salvación ya dijimos, ya en nuestra primera clase dijimos, ¿qué era la salvación? Salutis, ¿qué era? Realización, planificación, ¿entienden? Quiere decir que vos como persona, entonces cuando te está diciendo el Espíritu Santo, lo que te trae es sanidad. Quiere decir que la fuerza del Espíritu Santo lo que te trae, al final de cuentas, es
Cuando Jesús, ¿se acuerdan? Viene, capítulo 20 de San Juan, ¿qué es lo que pasa? La paz sea con ustedes. 3 veces le dice. Le saluda, extendió, le mostró las manos. La paz sea con ustedes. Y le mostró de nuevo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después Él les deja así, como reciban, sopló sobre ellos. Y reciban, ¿qué cosa? Reciban esto, reciban el aguapú, el shalom, reciban la paz. Entonces quiere decir que esta es una característica esencial y fundamental del Espíritu Santo. Es una esencia inconfundible que uno tiene al Espíritu Santo cuando está en una paz y en una serenidad. Cuando nosotros estamos todos, por eso le decimos quebrantados. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene quebrantarse? De quebrarse, del quiebre. Va a ser lo más fácil de eso. Quebrantarse viene del quiebre. Estás quebrado. Entonces, todo te sale, la gente después dice, todo me sale mal. Dios me castiga. Dios no permite y por eso que me sale todo mal. ¿Verdad? Y muchos de nosotros le seguimos la corriente y pensamos, ¿verdad? Por eso hoy hablamos en la misa de qué cosa, de la teología de la retribución. Porque ahí entonces quiere decir que nosotros pensamos directamente como si fuese el Antiguo Testamento. Hemos pecado y por eso Dios me ha castigado. Ahora tenés que arrepentirte para que Dios te devuelva todito lo que vos perdiste. Ese es el Antiguo Testamento, sí. No, o sea, porque esos 7 dones se toma de Isaías capítulo 11, ¿entendiste? Y al tomar, no es que solamente son 7 los dones del Espíritu Santo, ¿entendiste? Los dones del Espíritu Santo son millones y millones. Así como definir a Dios, nosotros lo definimos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Dios solamente se manifiesta de 3 maneras, sino que con estos 3, ustedes tienen que saber, ya hemos estudiado en una oportunidad, la cuestión de la cabalística numérica de la Biblia. Los números son esenciales. El número 3 es la perfección, el triángulo, dijimos, ¿se acuerdan? El número 4 quiere decir el todo, norte, sur, este, oeste. El número 5 quiere decir la generosidad. El número 6 quiere decir la limitación. En el 6º día es creado el hombre. 6 tinajas que hay aquí, es decir, limitado. Número 7 decimos que es justamente el símbolo del todo perfecto, 3 y 4, 7. La universalidad, 3 por 4, 12 tribus de Israel, la universalidad. 3 por 4, 12 apóstoles, ¿entienden? La Virgen que aparece en el Apocalipsis tiene 12 estrellas en su corona, ¿entienden? O sea, son números simplemente para darte a entender que aquí se encuentra la universalidad de la gracia, ¿entiendes? O sea, por eso es que tenemos que estar muy atentos. No es porque aparecen ahí los 7 dones, pero ese ahí no aparece en tal cosa. Entonces ese no entra, no. No quiere decir eso, sino que siempre el accionar de Dios te va a llevar a qué cosa? Te va a llevar a una salud espiritual, a una sanidad espiritual. Porque si nosotros no estamos en la gracia de Dios, si nosotros no entendemos quiénes somos, qué es lo que buscamos, hacia dónde caminamos, en síntesis, si quieren saber mejor nuestro idioma, va el are usea, va el are hipotá, ¿entendiste? Eso viene de ahí, creo que entendimos demasiado bien, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir tener salud espiritual, a eso se refiere. No es entonces, no me vino ningún cáncer, no me vino ningún resfrío, no me vino ningún dolor de cabeza, como si fuese que esa sea la sanidad. También puede ser, porque eso pues, nosotros sabemos que es psicosomático, ¿verdad? Muchas de nuestras enfermedades son psicosomáticas. Hasta dicen que el cáncer, dice que es psicosomático también. Cuanto mande argel, dice que después eres comando de la cáncer. Ay, Señor mío. Se corre cáncer para ir a corrida, ya, se argeletería. Bueno, ojalá que no, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, queridos amigos, es demasiado importante. Bueno, vamos a seguir un poco porque hay muchísimo de esto. Bueno, el tercero es el hablar en lenguas. Ay, esto sí que, y a algunos les gusta luego, a algunos nambrelo.
Lenguas, ahí está, lenguas. Y se centran principalmente, ¿verdad?, en la glosolalia, se dice, glosolalia, ¿verdad? Hablar, lalia, gloso, en todo lo que son los idiomas, ¿verdad?, que expresan alabanza o que expresan alegría. Y entonces era una característica, y hasta ahora también, ¿verdad? Hay así elementos ciertamente que son fenómenos dentro de la naturaleza del hombre, ¿verdad? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero, atención, cuando te está hablando del hablar en lenguas, en realidad el Evangelio, y esto aparece en otros evangelios también, no aparece simplemente en un evangelio o en San Pablo, lo que sea, ¿verdad?, en su lista de los dones del Espíritu Santo, sino que la glosolalia, es decir, la cuestión de hablar en lenguas, se refiere principalmente a la capacidad que nosotros tenemos de comprender a las personas. ¿Entienden? Ese es verdaderamente hablar en lenguas. Es como decir, vos me hablas en inglés, pero yo soy capaz de comprenderte, a pesar de que sé no entender el inglés. Vos me hablas en francés, pero yo igual. ¿Pero por qué? Porque miren que en cuanto que hay un Génesis 11, un Babel, porque Babel en hebreo, que viene de las lenguas mesopotámicas, ¿verdad? Babel quiere decir como el balbuceo. Como que nosotros, viste que el niño no pronuncia todavía las palabras, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos nosotros a hablar? ¿Cómo? Con balbuceo. Comenzamos con los balbuceos. Es decir, el etcétera, etcétera. De ahí también viene el bla, 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 bla. ¿Por qué decimos el bla, bla? Porque vea, oñereí, dice la gente. Vea, bla, bla. ¿Por qué? Y porque todo es confusión. Pero al final de ine, pega con la bla, bla. El balbuceo y todas esas cosas, ¿verdad? En síntesis, el Babel quiere decir confusión. Ahora, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, justamente van a encontrar todo lo contrario. Ustedes se van a dar cuenta que hay, viste, de 12 naciones diferentes, los medos, los persas, etcétera, los que vienen de Grecia, los que vienen de, etcétera, de todas partes, 12 regiones. ¿Pero por qué el 12? Ya dijimos ya, universalidad. Pero dice que todos entendían lo que estaba diciendo en su discurso. ¿Quién? Pedro, los apóstoles hablaban. ¿Y cómo es esto? Dice, que nosotros, que venimos de otros idiomas y le entendemos a él hablar en nuestra propia lengua, dicen, en nuestro propio. Entonces, hablar lengua quiere decir, no es hablar la confusión, el Babel, sino que ¿qué es? Es el Pentecostés. Es entonces ese entendimiento. Es totalmente diferente del entender. Entendimiento. De lo que era una lengua inentendible, vamos a decir así, porque es confusión, Babel. Ahora, sin embargo, el don del Espíritu Santo, sí o sí como característica, nos tiene que llevar a entendernos. Pero tenemos que entendernos como personas. Tenemos que entendernos nosotros como quienes hablan, entre comillas, un idioma, pero que en el fondo es el idioma de ¿qué cosa? Del amor. Padre, sí. Acá tenemos que parar. Sí. Porque hay demasiados lugares que está uno que habla en lengua, el otro que traduce, el otro que se desmaya. Y bueno, sí, eso es cierto. Yo siempre digo, mía, atado digo yo, porque justamente porque está bien que me diga un poco eso, porque aquí pues está. No, yo sí, no. porque yo me fui, padre. No. Yo me fui y vos que me hablaba lo que me quería decir Dios en lengua y había una tipa que me decía, esto te dice Dios. Entonces yo lloraba y no sabía.
En el grupo de oración había una que practicaba frente al espejo para después que le salga como don del Y bueno, esas son experiencias que uno va teniendo, como uno va escuchando, pero realmente es así, se toma muy a la ligera. Muy a la ligera. no, y por eso digo, a nosotros verdaderamente nos falta mucha catequesis y mucho estudio bíblico serio, ¿entiendes? Porque también los estudios bíblicos que hacen por ahí de aquí para allá, pero dicen cualquier cosa, Hay cualquier tanta cosa. gente con una fe muy activa, digamos, pero que al mismo tiempo muy inocente y cae en este tipo. Claro que sí. ¿Pero por qué? Yo ya les dije ya los 4 elementos. No se me olviden, tienen que tener como cálculo auxiliar ahí. Voy a volver a repetir. ¿Cuál era el primero? El primero el anuncio, querigma, ¿se acuerdan? El segundo, ¿qué es? Catequesis. Porque si nosotros no tenemos la catequesis, entonces sucede todo esto que está haciendo. Después está la liturgia, celebración. Después, el cuarto, entonces está la diaconía. Estos 4 elementos son las 4 ruedas, yo ya les dije. Si uno se te pincha, tu coche no funciona. Tienes que llamar al mecánico que te cambie la rueda. Anuncio, dijimos ya, está muy bien. Yo te anuncio, te entusiasmo. Jesús ha resucitado. Jesús es nuestro Salvador. Todo lo que vos quieras. Gritar y hacer publicidad. Entusiasmado, bailar, hace. Y el otro mira así, pea, que me llama la atención. Y entonces se hace la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está. Lo que cuando le escuchan a Pedro y a los apóstoles, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, después de que ellos anuncian la resurrección, ¿qué tenemos que hacer? Vengan, bautícense y conozcan. Ahí está, queridos hermanos, la formación. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Esto que ustedes están haciendo, no es que todo el mundo viene y esto, yo tengo que mandar a edificar aquí un salón para 10.000 personas. Porque en Añán de Yapay. Gente para ver el lugar, ¿saben? Y comienzan, ¿cuánto comenzamos? 60. ¿Cuánto estamos ahora? 20. ¿Verdad? Y yo justamente por eso comencé en la televisión a hacer los programas. Recuerdo, cuando estaba en la parroquia María Auxiliadora, nosotros ¿verdad? Yo llegaba recién de Israel, todo eso, y entusiasmado, el país que viene de Israel, de la Tierra Santa, vamos a escuchar lo que dice. 160 por ahí estábamos, llenos, apenas y ya la hora de salón, ¿verdad? Que era para 150 personas, oré esta vez. Después de un año creo que estaban 10 por ahí frente a mí, ¿verdad? Vos estuviste. Después, después bajamos a un aula porque tú sales a la salón, a gastar a la celu, ando paga y pues, entonces, bueno, entonces se dan cuenta. Y eso es lo que nos pasa. Pero este elemento, porque cuando hablamos de catequesis, no es simplemente porque estudiamos Biblia o porque estudiamos liturgia, todo es catejeo. Catequesis quiere decir formación. Formación, porque los otros pues son simplemente bifurcaciones de una formación. Por eso se dice catequesis bíblica, se dice, ¿entiendes? O se llama catequesis litúrgica, de la liturgia, si querés aprender. Catequesis, entonces, no sé, de la moral, catequesis, lo que vos quieras. Pero siempre es apuntando, pues el aspecto de la razón. La carta de Pedro, que es una carta muy posterior, ya se hacía el bautismo en la iglesia, ya existía el bautismo. La carta de Pedro es el ritual del bautismo que hacían los cristianos. Y entre los discursos que hacían, le decía directamente, tenemos que dar razón de nuestra fe. Y ahí está lo que vos estás diciendo. Esos que se van y que dicen, tú porque dice esto y que aquello, porque repite y no sé cuántas cosas las palabras, piensan que con eso, entonces no sé, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Que tiene una cosa súper iluminada, especial? No. La gente de la renovación dice, carismática de movimiento, dicen que ese lenguaje que se ora a Dios, pero con el lenguaje de los ángeles. Y sí, cualquier cosa van a decir, ¿verdad? Cualquier cosa, con tal de querer justificar. Pero no, escuchen, porque eso, bueno, es lo esencial y lo fundamental. Yo justamente ayer en la misa estaba diciendo, ayer domingo, que lo que el Señor nos pide es demasiado sencillo. Lo que decía Jeremías, ¿sabe qué? Dejen de robar,
sean honestos, ya tenés todos los 10 mandamientos. Eso es lo que el Señor te pide. Todo lo demás. Así mismo. Claro. Y desde ahí pues surge todo, ¿verdad? O sea, qué intencionalidad, porque algunas veces también no llegamos al 100%, ¿verdad? Por nuestras limitaciones, todo lo que sea, pero la intencionalidad. Por eso, pero ese dentro de la catequesis moral espectacular, el famoso Hering, un gran teólogo ya del año 1965 por ahí, que él decía la opción fundamental. Opción fundamental. Es decir, ¿cuál es tu opción fundamental? Porque en la medida que vos tengas una opción, ¿qué es lo que yo, por qué cosa he optado? ¿Cuál es mi opción fundamental? Fundamental quiere decir de base, el fundamento, opción de tu cimiento para poder levantar tu vida. ¿Sobre qué vos te estás basando para levantar tu vida? Eso quiere decir opción fundamental. Y dice, es la opción fundamental la que va a guiar después tu propia existencia. Tu opción fundamental. ¿Hacia dónde yo quiero caminar? ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? ¿Cuál es mi opción? Si yo hice una opción verdaderamente de ser feliz a través del matrimonio, y bueno, vamos a ver un poco. Esta es mi opción es esta. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que ver, etcétera, etcétera? Y bueno, y después ir viendo, porque siempre vas a encontrar tropiezos y dificultades, pero tu opción es lo esencial y lo fundamental. No funcionó por A o por B motivo, bueno, pero tu opción es siempre buscar ¿qué cosa? Tu realización, tu planificación. Por eso yo le digo, estoy atendiendo así a algunos que se van a casar, ¿verdad? Y por experiencia nomás yo ya le digo, ¿verdad? Bueno, ustedes papá, ¿qué es lo que vienen aquí? Ustedes vienen porque se quieren casar. O ustedes vienen aquí después para ser amargados en su vida. Que tienen que estar peleándose, tienen que estar ahí gritándose y tienen que esto y aquello. Así que entonces miren bien y reflexionen bien, porque nadie se da la facultad para estudiar a ver cómo se vive el matrimonio o lo que sea. Nadie estudia eso. Nosotros para hacer país nos vamos 11 años por ahí para estudiar y a ver cómo uno tiene que hacer, ¿verdad? Pues para el matrimonio, bebé, ahí te he visto. ¡Ay, qué linda cola que tenés! Amentación de allá vamos a ver. Llega y vamos a ver. Padre, pero Sí. ahora que se abrió el tema de la nulidad, es como que la gente se casa y después, bueno, no estábamos nomás preparados y la gente anula. No sé. Ciertos motivos por los cuales se anulan. Y no es cualquier cosa. nulo. Claro. Pero son puntos muy específicos. Yo eso hablé con un sacerdote y me explicó. Vos quisiste anular. No. No. La gente Pregunté, no. Me dijeron, en Cordillera hay un equipo de sacerdotes que está en Cacupe. Y en Asunción, en el Arzobispado de Asunción, hay un grupo de sacerdotes que estudia todo lo que vos le llevas. Y tienen que ser motivos válidos a la vista de la Iglesia Católica para poder hacer nulo. Claro. Pero son muy específicos. Sí, no sí. cualquier Es cosa. nulo, o sea, ya es no existió. Claro, por eso, así mismo. Bueno, sí. Padre, ¿y qué pasa con la gente que no puede llegar a eso de querer caminar su vida en base a lo fundamental porque simplemente no conoce? Hoy en día cada vez se enseña menos religión en las clases, en los colegios, en la casa. Es como que estuviera proscripta en algunos lugares. Entonces, ¿qué pasa con esas personas si no es su culpa? Y se van se van a más que vencedores, van a eso están ganando. Realmente. Sí. Bueno, y depende, ¿no? Pero ella está diciendo justamente aquellos que no quieren no saber nada de religión, que viven como animalitos, por decimos nosotros, ¿verdad? Pero hay lo que se dice, ¿verdad? Dentro de todo eso hay que estudiar dentro de la historia de las religiones, que es muy interesante, ¿verdad? Y que tendríamos que hacer, tal vez el año que viene podemos dedicarle, ¿verdad? Porque la religión, pues es, ya dijimos la definición, es un religarte a qué cosa, a tu propia esencia. Eso pues es el religarte, religión. O sea que todos tenemos religión. A pesar de que esas personas, ¿verdad? Ya no tienen
dentro del aspecto de la moral se estudia también eso, que no son culpables, porque muchos ya nacen dentro de una falta de interés de sus padres. Entonces, no les interesó nada, nunca ni hicieron ni su bautismo, ni su primera comunión, ¿verdad? Pero por eso es que está la cuestión siempre del anuncio, el número 1, ¿verdad? Porque hoy en día es muy difícil decir de que nadie habrá escuchado alguna vez del aspecto religioso. Es muy difícil. Porque hoy en día por todas partes te llega. Hasta en tu celular, en la televisión, por la calle, propaganda, cualquier procesión de santos, de todo ahí, ¿verdad? Entonces, aquí esto se llama dentro de la moral, ¿verdad? Un aspecto de culpabilidad, una culpabilidad, pero que tuviste la oportunidad. Entonces, más bien, pero se juzga desde ese aspecto, de una culpabilidad, vamos a decirle así, natural. Pero solamente Dios también, pues todas estas cosas podrá juzgar. Nosotros solamente lo único que podemos hacer es más o menos, según nuestra razón, según nuestro pensamiento aristotélico, ¿verdad? Nosotros todos queremos encuadrar. A ver, tu caso, ¿en qué baldosita entra? El tuyo, ¿entendiste? Pero somos nosotros ya dentro de una filosofía occidental, que más o menos procuramos encuadrar tu situación, ¿verdad? Pero en realidad aquí solamente es Dios el que va a mirar, y por eso esta respuesta de Herring que les dije, la opción fundamental. ¿Qué es lo que verdaderamente esa persona está buscando y está queriendo? Por eso es que aparece Mateo 25. Mateo 25 es casi como que echa todo por el suelo, todo lo que anteriormente se venía diciendo en el mismo Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Que te exigía cada uno de los elementos para que vos vivas así. Después de repente dice, les llama a mi izquierda, a mi derecha. Vos, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces el otro se queda, pero Señor, ¿cuándo yo te he visto con hambre y con sed? Y el Señor le dice, no, lo importante, eso sería tu opción fundamental. O sea, ¿cuál fue tu disposición verdaderamente con respecto al bien? Por eso, puede ser un religarse a lo esencial y lo fundamental. En realidad, cuando nosotros hablamos del cristianismo, nosotros hablamos como una gracia plus que nosotros tenemos. Atención, es un plus porque es la revelación que decimos en su totalidad. Si ustedes quieren, pongan una pirámide invertida. Entonces, vamos a decirle así, el 100% de la revelación vos recibiste porque tus padres, porque etcétera, etcétera, te enseñaron, te mandaron a un colegio cristiano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tener el 100%. No todos tuvieron esa posibilidad. Algunos por A o por B motivo tuvieron un 90%, ¿entiendes? Otros por A o por B motivo tuvieron un 80%, otros un 70%, ¿entiendes? Otro aquí llega a un 2%. Y eso al que se le dio más se le va a exigir. El mismo Evangelio dice así, ¿verdad? Y entonces, esta es un poco la forma, la fórmula, Yeshua, para responder un poco a lo que estás preguntando, ¿verdad? ¿Qué va a suceder de toda esa gente? Primero, nosotros no podemos dar una respuesta taxativa, porque nosotros no somos Dios. Pero sí nosotros entendemos que lo que Dios nos pide como revelación es que nosotros hagamos siempre el bien y que busquemos siempre, ¿qué cosa? El reino de Dios. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando de los dones y frutos del Espíritu Santo, estos son elementos secundarios. Por eso cuando vos dijiste, para, ahí, muy bien, porque estos son elementos secundarios. Ese que quiere hablar en lengua, ay, que se tiene que caer, ay, que tiene... Yo le suelo decir, ¿verdad? Y algunas veces digo, hasta cuando me invitan los grupos carismáticos, hasta yo le digo eso. Y por si puede ver en día, ¿verdad? ¿Para qué lo le invitamos a este? Me dicen, ¿verdad? Pues yo le digo que viene aquí algunos solamente porque quieren que le toque. ¡Amaga tú! ¡Rigua suiza! ¡Pereré, bebejina! Le digo. Eso es una ofensa para ellos, ¿verdad? Está bien, padre, porque crean confusión. Claro que sí. Porque ellos piensan que es por eso que
que nombré luego, el espíritu que descendió aquí, o que porque habló en lengua y que porque me puso, ¡ay! Nombré luego. Y se pone a gritar. Cada día ellos están más, se le apoyan más. Sí. Y bueno, yo a los seminaristas últimamente les estoy diciendo, ¿saben qué? Y mañana tengo clase yo otra vez con ellos. Le digo, ¿saben qué? Y siempre les repito, y doy 3 veces les repito. Hace posible venir. Ustedes, si ahora no estudian verdaderamente la Biblia, no entienden lo que yo les estoy diciendo en la teología, lo único que van a saber hacer el día de mañana es misa carismática. Ustedes, como país, lo único para traer gente. Para traer gente. Ah, misa carismática, todo el mundo. Y todos nos vamos ahí. Sí. Porque hoy la... Y si viene uno más extraño, era Hasibeda y que viene de más lejos, esta vez huevo la gente. Y después viene y hace la misma cosa, o peor, ¿verdad? Ahora, ese que te hace pensar, te hace reflexionar y te dice, ¿sabes qué? Déjate de joder y déjate de hacer macanada, deja de robar, deja de estar engañando en tu familia, deja de esto y aquello. Ese no tiene el Espíritu Santo, porque me pide demasiada conversión. Sí. Padre, usted ayer habló en su homilía sobre el tema de la masonería. Y habló donde decía que ellos hacían mucha caridad, que hacían mucho esto, lo otro, ¿verdad? Pero que era una filosofía de vida, no era una religión, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo terminará eso? Bueno, en realidad este tiene también todo un proceso, la cuestión de la masonería, ¿verdad? Porque la masonería primero es una lucha de poder que comienza con respecto a la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia también, dentro de su historia, también tiene sus momentos negativos. O sea, hay que también reconocer esas cosas, ¿verdad? Porque la iglesia tiene el poder temporal y tiene el poder de la vida religioso, ¿verdad? Entonces, ellos como quieren comenzar a manejar el aspecto temporal, ¿qué hacen? Y se oponen directamente y se hacen anticlericales, ¿verdad? Y comienzan y ellos se imponen en cuanto al aspecto temporal. Pero ¿qué pasa? Que la gente, por la constitución luego nuestra, filosófica de vida, todo hombre es un ser religioso. Y ellos también fueron evolucionando y se dieron cuenta, no, contra la iglesia no vamos a poder hacer nada si es que nosotros no apuntamos como si fuese una religión. ¿Entendiste? Y entonces es ahí donde la masonería comienza a meterse también con los signos religiosos. Es igualito que esta iglesia que se dice la iglesia católica paraguaya, no sé qué cosa. Utiliza, La católica nacional, no sé. Los sacerdotes que eran católicos. Exactamente. se Bueno, unieron. por el motivo, ¿verdad? Ellos siguen ahí. ¿Pero por qué? ¿Y por qué utilizan los mismos elementos? Igualito, todito, te hace igualito. Si eran los países de la iglesia católica. ¿Entendés? ¿Por qué utilizan? Y justamente van a confundir. Porque se dan cuenta que si ellos se ponen nomás a luchar desde afuera, y yo te quiero combatir, como vos sos muy fuerte, vos sos los Estados Unidos, yo soy el Paraguay y te declaro la guerra, no voy a ir a ninguna parte. Me van a fundir los otros. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo me hago uno más y soy... exactamente, me mimetizo con los mismos signos. Bueno, la masonería más o menos eso es lo que utilizó también, pero el propósito principal de ello no es el aspecto religioso, sino que eso solamente se utiliza, pero justamente para después entrar en sus elementos más bien de poder. Y fíjate, toda la masonería está con los jueces, está con todo. El poder judicial. Y todo el que quiere, entonces, hasta a los países le ofrece, ¿entiendes? Y muchos de ellos también caen en esas cosas, ¿verdad? Porque aquí no es tanto el aspecto religioso, ¿verdad? A mí 3 veces por ahí ya me llamaron para hablar un poco, ¿verdad? Porque después porque ni ellos después no saben lo que son. Porque eso ya de hace mucho. Ni ellos no saben. No, ellos no saben. Porque dice, ¿por qué yo? Dice, yo soy exalumno del Salesianito, yo estuve con Don Bosco, yo le amo, yo soy cristiano, me formé con Don Bosco, yo estuve en Santa Clara, en el Cristo Rey, soy cristiano, masón, católico, apostólico. No entendiste nada. ¿Viste? Es lo mismo que pasa con nosotros. No entendemos nada de la Biblia, no entendemos nada de la religión en síntesis. Y nos quedamos todavía en una religión animista, se dice eso.
O sea, de estar esperando que el Espíritu venga desde afuera y ¡pum!, actúe sobre nosotros como si fuese una cosa externa a nosotros. La revelación y la palabra de Dios, por eso estamos estudiando la neumatología del Espíritu Santo. ¿Qué decíamos? Es Dios que se encarna ¿dónde? En la comunidad de nosotros. Nosotros vamos a ser los que vamos a mover. Entonces, por ejemplo, ellos, y lo primero luego le dije, ¿saben qué? Le voy a comenzar con uno solo. Había un grupo ahí de 80 masones por ahí eran. Y le dije, eso era ya en tiempo de pandemia. Y hablamos y dijimos, bueno, lo primero, y con eso en realidad ya basta todo, porque después todos los discursos que vienen y todas las preguntas que me van a hacer ya no van a tener sentido. El problema es que el Dios de la Biblia es un Dios totalmente diferente de lo que la masonería puso al Dios de la masonería. Porque es un Dios arquitecto. El famoso, el gran arquitecto. El Dios de la Biblia no es ningún Dios arquitecto. Ustedes se dan cuenta. Es un Dios de la historia de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que no es que vino, construyó aquí, listo, y ahora se sienta. Ese es un Dios aristotélico. Ese es un Dios filosófico. Ese Dios que ustedes están poniendo ahí. Porque ellos pues inventan, ¿verdad? Para su Dios, que esto y que se no sé, que arquitectó todo y que está y ahora camina solo. Pero no hay una relación con ese Dios. Aristotélico. Ese no es el Dios. Entonces, no me digas que vos querés ser cristiano, porque quiere decir que vos ni sabés quién es Dios para vos. Ya. Es totalmente lo opuesto del Dios que te dice la Biblia. Entonces, ¿cómo me decís que vos sos un cristiano y que sos un católico? No, porque tu definición de Dios ya comienza, vos sos cerrista y Dios es olimpista. ¿Entendiste? Entonces, ahora, si vos o lo que sea de guaraní, lleve que sea, ¿verdad? Porque Dios ha de ser de guaraní. Bueno, entonces, si vos, no, yo pongo nomás estas dos, ¿verdad? Los dos contrarios, porque decirle a un cerrista para que sea olimpista, imposible. O a un olimpista para que sea cerrista, imposible. Bueno, y esa es la masonería con el cristianismo, le digo. ¿Entendieron esto? ¿Entendieron? ¿Sí o no? Le digo. Y me miran así, se callan nomás porque no quieren decir sí, ¿verdad? Pues si dicen sí, tienen que romper todo lo que está haciendo porque quiere decir que no entienden nada, ¿entendiste? Hacete nomás masón y hacete del aspecto filosófico y listo, pero no me venga y me diga que son un cristiano, que es comprometido, que soy alumno, que esto, que aquello. Porque no tiene sentido, no tiene sentido. Quiere decir que tu razonamiento te falta un dedito. Yo casi lo le digo. Están ahí todos esos doctores, guau, que esto, que aquello, grandes, pero no saben nada de Biblia ni nada de teología, ¿entienden? Sabrán de la medicina, sabrán de abogacía, sabrán de todo lo que quieran y de corrupción sabrán mejor todavía, ¿verdad? Y tendrán toda la plata que quieran. Pero por lo menos en teología y en Biblia no me van a venir a decir qué es lo que ustedes están defendiendo. Pues no tiene sentido, ¿entiendes? Bueno, pero eso simplemente para entender, ¿verdad? Todo lo que nosotros estamos hablando aquí. El hablar en lenguas, al final de cuentas, lo que más estamos haciendo, ¿qué es? Babel. Y Babel, y andaña confundir a la gente. En lugar de entender y saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que entender bien. Bueno, el otro elemento, pongan ahí, y esto se tiene que notar como fruto ahora. Porque estos son dones. Ahora vamos a escribir, vamos a poner así dones, directamente los dones. Y aquí le vamos a poner los frutos para poder entender mejor y poder ver qué es lo que verdaderamente Dios entonces nos ofrece. ¿Cómo vamos a entender cuáles son estos frutos que vos tenés que tener en tu vida? Primer fruto que nosotros tenemos que entender es luego ya el amor. Voy a poner todito porque ya nos quedan pocos minutos. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. A que vean, ya antes yo pude ir a tema. No tengo ninguno, pa. Bueno, entonces, estos ustedes tienen que evaluarse a ustedes mismos, porque escuché ya uno que dijo no tengo ninguno de ellos, quiere decir que entonces hay cristiano apostólico romano. Así es que ya no hará con esto. El amor, ¿verdad? O sea, la caridad. Y sobre esto la Biblia está lleno de todo, lleno de todo. Porque el amor pues es la caridad, ¿verdad? Esto nosotros le definimos también como caridad. Caridad es esa capacidad que uno tiene
de pasar por encima de lo que nosotros decimos hasta la misma ofensa. Pero hay que entender bien también, porque algunos pues piensan que, porque aquí entra el perdón y todas esas cosas dentro del amor. 1 Corintios capítulo 13 es el que mejor define, y ahí te va poniendo todos los elementos, así como Pablo va describiendo y va entendiendo en este himno a la caridad, el himno al amor. Abrí un poco ya que tenés balde el micrófono ahí hoy, entonces para que no tenga de baldete. 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? La preeminencia del amor, lo que nos dice aquí, ¿verdad? Preeminencia del amor. Corintios. ¿Me encontraste? No. 1 Corintios está enseguida después de Romanos, el segundo libro ya. Hechos de los Apóstoles, Sí, Romanos, Corintios Sí, 13, versículo 1, todo el capítulo 13, hasta el final, que termina justamente en el 13 también, ¿verdad? 13 del 13, 1. Sí. el 1. Sí, El amor por encima de todo. ahí está, ¿viste? El amor por encima de todo. Si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, sería como un metal que resuena o un platillo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera tanta fe como para mover montañas, pero no tuviera amor, no soy nada. Y si repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es bondadoso, es el amor. El amor no tiene envidia, no es presuntuoso ni arrogante, no es grosero, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Lo aguanta todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. El amor no acaba nunca. Las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, el conocimiento será eliminado, porque conocemos parcialmente y profetizamos parcialmente, pero cuando venga lo perfecto, lo que es parcial será eliminado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas del niño. Ahora vemos borrosamente, como en un espejo, pero después veremos cara a cara. Ahora conozco parcialmente, después conoceré completamente, tal como yo soy conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres cosas, pero la mayor de todas ellas es el amor. Ahí está, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Espectacular. Este es entonces el himno a la caridad. Bueno, esto es el primer fruto. Este es el primer fruto del Espíritu. Miren entonces que es esencial y fundamental, ¿verdad? Entonces es un Dios Padre que crea, que nos da, que nos ama, etc. Pero no es Él entonces el que va a trabajar directamente, sino que es a través de qué cosa? A través del Espíritu, el Espíritu, el que se mueve, el que aletea en medio de nosotros. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo suyo es el amor, es decir, la caridad. Y este es nuestro objetivo, como cristianos. Después, el gozo. El gozo quiere decir, como yo le decía hace rato a esos matrimonios que se van a casar o lo que sea, ¿por qué nos casamos? Es porque tenemos que gozar la vida. Nosotros estamos llamados por Dios a ser felices, a ser felices. Atención. Y por eso también todo esto de la nulidad y todas esas cosas, porque algunos pues después se quedan muy golpeados, ¿verdad?, ante una situación que les pasó en la vida, porque se encontraron que por A o por B motivo, porque todos pues somos limitados y podemos hacer también malas elecciones. Yo una vez compro una rifa, no sé la número, yo voy, entonces, añamarga, ayuda, vaya, no sacaste el premio. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pongo un ejemplo así, por decir, ¿verdad? Pero, claro, si vos ganás ese premio, evidentemente que te vas a sentir realizado. Y entonces, en nuestra vida cristiana, uno tiene que saber afrontar las limitaciones propias de la vida.
Entonces uno no se puede quedar llorando, dice, por la leche derramada. Una nena sea la camboña, cuando ahí me bebe una nena sellita, no. Una vez que se derramó la leche, se derramó. Y ya no hay caso de volver a juntar o lo que sea, ¿entiendes? Eso es lo mismo que dice también, ¿verdad? La Biblia misma, pero eso está interesante, el libro de los Números, cuando dice en el capítulo 14 que ellos comienzan a criticar a Moisés y a Aarón y se ponen en contra. A llorar, dice, esa es una frase que queda después, por las cebollas de Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto donde nosotros nos reuníamos y comíamos por lo menos carne y teníamos cebolla y teníamos, ¿entienden? Entonces de ahí viene esa frase para decir, no, hay que llorar por las cebollas de Egipto. Ahora estamos en el desierto, tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos. Dios nos da esta posibilidad, pero ¿qué es para ustedes? ¿Ustedes lo que prefieren es seguir siendo esclavos o verdaderamente están queriendo seguir en esta lucha, ¿verdad?, para vencer? Ciertamente que vas a pasar por tu vía crucis. Para llegar a la resurrección vas a tener que pasar por un jueves santo, pasión, por un viernes santo que es la cruz, levantar, luchar, morir a tantas cosas, pero para llegar a tu resurrección, si no, no hay. Si todo está esperando ahí dulce, leche, lo que sea, no, es que así no vas a conseguirlo, ¿verdad? Entonces por eso esta otra palabra es muy importante, el gozo. Dios nos llama y este es el fruto del Espíritu. Entonces nosotros podemos saber que tenemos la fuerza del Espíritu cuando entramos en el gozo. Pero no se me queden, como ya dijimos y hemos criticado bastante ya hoy, por favor, no critiquen más a sus hermanos. Entonces, de que el gozo es solamente porque estoy ahí, jajaja, ¿verdad? O lo que sea. No es ese el gozo. No hace falta que estés haciendo tantas cosas para estar dentro de vos realizado como una persona, ¿entiendes? O sea, que disfrutás y que te sentís bien. ¿Y por qué? Porque estás en una buena relación con las personas, te sentís a gusto, incluso sabiendo que hay problemas y dificultades en la vida, porque eso no van a desaparecer. Siempre lo vas a tener, pero sin embargo vas a ser capaz de afrontar, porque este es el verdadero gozo, ¿verdad? El gozo de encontrarse en esta gracia de Dios. Después la paz. La paz se refiere a la serenidad, ¿verdad? La paz es el famoso shalom. Y el shalom quiere decir lo que nosotros le decimos el agua. Es interesante porque ustedes saben que la lengua hebrea es muy parecida al guaraní. Muy parecida, porque son lenguas arcaicas, lenguas antiquísimas. El guaraní es una lengua antiquísima, ¿entiendes? Así como el hebreo también. O sea que más o menos están casi lo mismo. Entonces, los significados casi son, hasta la estructura, cómo se escribe y cómo se habla el guaraní, es casi igual a la estructura y cómo se habla el hebreo. ¿Entiendes? Es casi la misma cosa. Bueno, y entonces, cuando te está diciendo aquí el shalom, prácticamente lo que te está diciendo es el agua, yende agua, el a o guap. ¿Por qué? Porque cuando vos no estás bien, ¿qué te pasa con tu estómago? Te viene todo, te molesta, toda nerenda, y así de reose, y te veo baño, cualquier cosa. No estás en esa paz y en esta serenidad, ¿verdad?, de la persona. Entonces, eso es fruto del Espíritu. Cuando uno tiene paz. Yo sé que en nuestra vida nosotros tenemos tantas cosas que nos quitan, decimos luego, me quitan la paz, decimos nosotros, ¿verdad? Nos quitan la paz. Pero igual uno tiene que procurar entender y hacer ese camino. Por eso es toda una predicación, es un anuncio para nosotros el buscar la paz y es fruto. Esto ya es fruto. O sea que llegamos a eso, al fruto. Y luego el último, la paciencia. ¡Ay, Jesús mío! ¿Y de dónde viene esto? Viene de paz y ciencia. O sea, igual puede calcular y se ve añade ñeme. Igual puede calcular. Para que vos tengas paciencia, igual puede calcular.
O sea, tranquilízate, tranquilizante. Entonces, eso es lo que quiere decir la paciencia. O sea, entra el aspecto reflexivo en la paciencia. La paciencia pues mira primero la situación, sabe que está mal. Y por eso decimos, sucedió algo, viene y te dice, mira, pues, se me cayó el vaso y se me rompió. Ay, que estoy reaccionando, ¿verdad? Ese quiere decir que te falta paciencia, ¿verdad? O sea, lo que te faltó es tener serenidad, tener paz y después decir, bueno, vaya boda. Allá yo voy a ir a otro, ¿entendés? Porque pegan diga tu y cuidaban. Entonces, en realidad quiere decir un razonar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso que no es fácil, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? El hecho de tener que tener paz y tener ciencia también sobre esto, ¿verdad? Para razonar sobre todo lo que te está pasando. Pero en fin, estas son las cosas más importantes. Bueno, por hoy quedamos hasta ahí. Sí, una pregunta última y vamos concluyendo. Sí. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo le da el don de lengua, la profecía, a una persona que no tiene amor? O para que le envía, por ejemplo, porque hay muchas personas que son así. Y bueno, mira, eso es muy difícil de decir, porque esto pues son dones también de Dios. Cada uno tiene, ¿por qué a uno le hace que sea un buen futbolista? A poner a fútbol. Otro que es un buen orador, sabe hablar y le gusta y esto y aquello, ¿verdad? Y otro de no sabemos ni qué palabra decir, ¿verdad? Otro es un buen pintor. Y el otro ni una vaca no sabe dibujar, ni un perrito. O sea, esto por eso dice son dones. Eso entramos de nuevo en la parte de los dones. Eso tendríamos que leer, ¿verdad? Solamente que eso, el Espíritu Santo, hay demasiadas cosas, ¿verdad? Para leer. Incluso eso que yo ya le dije de Isaías capítulo 11, ahí estaba lo que Marisol decía hace rato de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nombra ahí Isaías. ¿Cuáles son estos dones? Según Isaías, Antiguo Testamento. Y de ahí se toma después. En cuanto que Pablo aquí te da otros dones, otros nombres, pero después te da también como fruto, o sea, te da más variedad. Pero esto simplemente para decir que cada uno tiene una manifestación diferente de Dios en su propia vida. Y esa manifestación que se hace en nuestra propia vida es la que nosotros tenemos que responder, como dice, responder a las mociones del Espíritu Santo. Responder a las mociones del Espíritu Santo. Ahora, que como siempre, en todas estas cosas, también Pablo se queja, ¿verdad?, de que algunos estaban siendo farsantes. Eso también lo podemos encontrar en todas partes. Así que lo importante aquí es un discernimiento. Y creo que el discernimiento todos lo tenemos, ¿verdad? O sea, no hace falta hacer demasiado para darse cuenta si ese que está ahí está haciendo una payasada o si está haciendo no sé qué cosa, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me molesta mucho, ¿verdad? Uno viene y te toca y dice, usted tiene 5 demonios, 5 demonios. ¿Qué 5 demonios va a tener? ¿Qué quiere decir? Ni no sabe lo que significa el daimon, qué quiere decir el demonio, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas así que ya pointe, ¿entienden? Y recuerden que esto de la sensibilidad religiosa es algo demasiado grande, ¿eh? Por eso que tenemos que estar muy atentos. Algunos juegan mucho con la sensibilidad de las personas. Y más todavía, lastimosamente, como nos faltan estos elementos. Y por eso mi preocupación, y yo por eso que siempre me lanzo y cuanto más se puede entrar en la televisión y todas esas cosas y podamos llegar más, mejor. Porque veo que hay mucha gente que está viendo por lo menos, ¿verdad? Y sigue. Esperemos que podamos llegar a más personas. Pero justamente para que se haga, principalmente hay que hacer esto. Porque la persona de por sí, nosotros aquí en Paraguay, creo que la gran mayoría dice que cree. Ahora, ¿en qué cree? Esperando igual. Pero por lo menos dice que cree en Dios, que esto, aquello. Pero falta una catequesis verdadera, mostrarle, decirle en qué consiste ese creer. Hasta
Hasta los políticos dicen que creen demasiado en hambreo y espera, que esto y aquello, un hambreo. Bueno, pero después aquí hay otro que no entramos todavía, que es la parte litúrgica, porque este quiere decir celebración. Muchos dicen, creo que esto, que aquello, si hay cuando hoy, nunca nos ven ni la tupa ove, nunca doña confesar, nunca. No, yo tengo lo ahí, mi santito, y yo, vente a él ahí. Dios te pido, dame esto, ay, tengo un problema, Dios, por favor. A Pepe a él, Pepe, pama. Ese no es liturgia, porque liturgia quiere decir cosas del compartir con la comunidad, que es la fuerza para caminar. Y después diaconía, ese es el servicio. Diaconía, eso, si vos salís de tu liturgia, si vos decís que conocés todo, que vos celebrás hambreo y después te vas y no movés un dedito en tu casa por tus hermanos para que exista una buena comunidad, una buena relación, o el que necesita, o para que exista un mejor país, no movés nada. O faltan de, o capulan de ruedas, ¿entendiste? Y con 3 ruedas no vas a poder andar con tu coche. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, y buenas noches a todos. Y especialmente a esos que están también del otro lado siguiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?